Muy buenas tardes a todos. En primer término, permítanme agradecerle al director del Departamento de Derecho Penal y Criminología, doctor Jaime Bernal Cuellar, contar de nuevo conmigo para participar en esta cita anual, en estas jornadas internacionales de derecho penal, para compartir con ustedes algunas reflexiones a un tema que he bautizado justicia penal y proceso penal. Tema obviamente bastante ambicioso, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos para esta intervención, lo que me ha llevado a reducir el tema, a plantear la dicotomía que es aparente entre virtualidad y proceso penal, no solo en tiempos de crisis como la actual que enfrentamos por razón de la pandemia del COVID-19, sino lo que va a acontecer después de superada la pandemia en relación con el proceso penal y la virtualidad como herramienta, no solo para aducción práctica de pruebas, sino para, en general, adelantar actuaciones que hacen parte del proceso penal. En ese sentido, la premisa de la cual parto es que hay dos escenarios distintos. Un primer escenario es el examen de la justicia virtual y el proceso penal en época de COVID, y un segundo escenario es lo que va a suceder con la justicia virtual y el proceso penal una vez superado el COVID, a lo cual podríamos denominar la recuperación de condiciones de normalidad social y condiciones de normalidad en la administración de justicia. Cuando uno observa los distintos foros, seminarios, congresos que se han llevado a cabo a lo largo de estos 4 meses, un tema obligado de todo congreso es el tema de la justicia virtual. Pero uno, cuando mira con detenimiento la forma como se ha abordado ese tema en esos seminarios, prácticamente en la gran mayoría de los casos, el tema se reduce al examen de la virtualidad frente a los problemas coyunturales producto de la pandemia. Muy pocos se han atrevido a proponer soluciones para hacer compatible la virtualidad y el proceso penal en tiempos de normalidad. Hay un estudio bastante interesante dentro de ese recuento de investigaciones e intervenciones que se han presentado en los distintos foros sobre la materia, que es un estudio del CEJA, del Centro de Estudios de Justicia para las Américas, un organismo creado a instancias de la OEA que hace ese tipo de investigaciones y seguimiento al comportamiento de la administración de justicia en los países de las Américas. En ese estudio se condensan la mayoría de problemáticas que se han presentado en los países de las Américas a raíz de la pandemia y cómo se han tratado de solucionar o enfrentar las soluciones a partir de la virtualidad. Y uno encuentra que más o menos coinciden las preocupaciones y los problemas en los distintos países. En primer lugar, se detecta una serie de preocupaciones y de problemáticas relacionadas con la dificultad para celebrar o llevar a cabo diligencias de investigación criminal. Por ejemplo, al iniciar las cuarentenas obligatorias y totales en los distintos países que utilizaron esta herramienta de control preventivo, pues el primer problema que se presentó fue cómo hacer diligencias inmediatas en el lugar de los hechos. ¿Cómo hacer? Empecemos por la diligencia más básica, un levantamiento de un cadáver. ¿Cómo hacer un examen físico a una persona lesionada? ¿Cómo practicar un examen físico en un caso de delito sexual? ¿Cómo practicar una prueba grafológica que necesita necesariamente de la presencia física de la persona, un reconocimiento en fila de personas? Entonces allí viene una serie de dificultades que han enfrentado la mayoría de países y que obviamente se han ido superando en la medida en que se han ido flexibilizando estas medidas de aislamiento obligatorio y de cuarentena total. Luego viene un segundo grupo de problemas que tienen que ver con las deficiencias de las comunicaciones para poder utilizar las herramientas virtuales como un mecanismo supletorio de la presencialidad. Y ahí se encuentra un grupo grande de dificultades. En primer lugar, y esto es particular y común también a todos los países de las Américas,
está la dificultad que se enfrenta por razón de la cobertura de Internet a nivel nacional. Difícilmente se tiene cobertura general en todo el territorio nacional en los países integrantes de las Américas. El servicio de Internet prestado por los distintos operadores no es suficiente, no tiene la misma calidad. Las personas usuarias tienen que pagar por el servicio, no hay un servicio público de Internet y no todos tienen acceso por razones económicas y geográficas a la utilización del Internet. Por otro lado, la justicia no estaba preparada para el uso de estas herramientas. Eso llevó a que cada usuario del sistema judicial utilizara las herramientas que tenía a su alcance. Algunos utilizan herramientas como la que estamos utilizando para este seminario, la herramienta Zoom. Otros utilizan Teams, otros Meet. En general, la cantidad de plataformas que se han creado, no para efectos de constituir una herramienta de uso para el aparato de justicia, sino en general para facilitar reuniones entre varias personas que quieren interactuar a través de una herramienta virtual. Ya en algunos países se había avanzado, pero de manera muy pobre, en la creación de herramientas, plataformas virtuales para ser utilizadas por parte de la Administración de Justicia, y quizás este es un buen ejemplo de las cosas que pueden quedar para perdurar en el sistema judicial. Otro problema que se presenta es la dificultad para que puedan acceder con libertad todos los ciudadanos interesados, toda la prensa, a hacer seguimiento y control social a las actuaciones públicas de la Administración de Justicia y que tienen que ver en concreto con el proceso penal. Estas plataformas en general tienen un límite de acceso de ciudadanos que pueden participar como intervinientes en la reunión y por supuesto no permiten la participación de cualquier persona que quiera intervenir en el curso de una audiencia como asistente pasivo. Hay dificultades también que se han mencionado en los distintos foros y que tienen que ver con la imposibilidad de autenticación, no solo de las personas intervinientes, sino de los documentos, las pruebas que se presentan en el curso de una determinada audiencia. Hay también dificultades frente a lo que es facilitar la comunicación para el debido ejercicio del derecho de defensa técnica entre el abogado defensor y su cliente, particularmente frente a personas detenidas, pero no solo frente a personas detenidas, dada la falta de infraestructura carcelaria que así lo permita, sino también frente a personas que están en libertad. Prácticamente que la comunicación entre cliente y abogado ha quedado reducida al eliminarse la posibilidad de presencialidad a la comunicación telefónica o a la comunicación virtual, con lo cual se mina la confiabilidad, la confianza de las personas para comunicarse libremente con su abogado. Hay dificultades también frente a la posibilidad de hacer el traslado físico de evidencias en el curso de aquellas audiencias que así lo requieren, verbigracia o un juicio oral. No todos los elementos que se trasladan en el curso de una audiencia para hacerse valer como prueba presentan la misma dificultad. Por supuesto que no es lo mismo el escenario de trasladar un resumen contentivo de lo que va a ser la presentación de un perito en un juicio oral de manera virtual. Y no es lo mismo si se trata de otro tipo de documento. Pensemos, por ejemplo, en evidencia física que es necesario palpar al tacto, bien para ser exhibida en una audiencia, bien para ser puesta a consideración de un testigo para hacerle un interrogatorio en relación con esos elementos materiales de prueba, bien para el interrogatorio que se le va a hacer a ese perito en el curso de la audiencia del juicio oral. Hay dificultad también para garantizar el examen separado de los testigos en el curso de una audiencia. Por supuesto que se puede dar. El problema es cómo controla el juez que efectivamente se está cumpliendo esa obligación legal de examinar por separado a los testigos, que no tiene objeto distinto que evitar la contaminación del testigo subsiguiente, es decir,
que no tenga este testigo la posibilidad de enterarse de lo que declaró quien atestiguó con anterioridad a él en la respectiva audiencia. ¿Cómo controla el juez que no hay comunicación simultánea entre esas personas, así se encuentren en lugares distintos? Y finalmente las dificultades, que es donde está el gran reparo, que se presentan frente a la garantía o principio de inmediación como presupuesto del contradictorio en sentido material en un proceso de corte adversarial en un sistema acusatorio como el que tenemos en Colombia. Pues bien, toda esa serie de problemas que se pueden meter en un gran saco como problemas comunes a la Administración de Justicia Penal en las Américas y que los ha evidenciado la crisis del COVID-19, permiten sacar varias conclusiones. Una primera conclusión que es evidente es que ninguno de nuestros países estaba preparado para usar la virtualidad como una herramienta para efectos de facilitar las actuaciones que componen el proceso penal. Todos a marchas forzadas, producto de la improvisación, hemos tratado de crear nuevas herramientas, utilizar herramientas que estaban previstas para otros fines e irlas incorporando sobre la marcha en el desarrollo del proceso penal. La segunda conclusión, también común, es que de esta experiencia hemos aprendido que la virtualidad puede ser una muy buena herramienta de mejoramiento en el funcionamiento del sistema penal, incluso en épocas de normalidad. Y esa reflexión cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que con el paso del tiempo, a la medida que aumentan las dificultades para asegurar la presencialidad en el desarrollo de las distintas diligencias que componen un proceso penal, por razones de dificultades frente a la movilidad de las personas, por el aumento de la población en los cascos urbanos, por las dificultades que hoy en día tenemos para trasladarlos de un lugar a otro, por la ausencia de medios masivos de transporte, etcétera, etcétera. A la medida que eso aumenta, también aumenta el desarrollo tecnológico y la perfección en las herramientas virtuales que permiten obviar la presencialidad. Luego de ello, lo que tenemos que aprender es que, superada la pandemia, la primera evaluación que tenemos que hacer es qué de esto debemos conservar, qué de esto debemos rescatar y qué de esto le aporta al sistema judicial penal en épocas de normalidad. Tercer lugar, tenemos que tener en cuenta el tema del soporte legislativo. Y cuando hace uno una valoración rápida de lo que es el soporte legislativo de la virtualidad, se encuentra que no hay mayores problemas. Que en ese sentido, como suele ocurrir en Colombia, el legislador casi que fue adivino. Las normas del Código General del Proceso, las normas del Código de Procedimiento Penal, incluso aquellas del sistema inquisitivo, ya autorizaban y permitían el uso de herramientas virtuales, incluso imponiendo condiciones como el hecho de que para utilizar una herramienta virtual tiene que garantizarse la comunicación entre cliente y abogado, como así lo dispone nuestro código. Seguramente habrá que hacer ajustes puntuales frente a problemas que se van a ir detectando en el camino. Por ejemplo, en materia de tratados de cooperación judicial internacional, tratados de intercambio de pruebas, tratados de extradición, es común encontrar que en los tratados antiguos suscritos en los años 90 hacia atrás, pues no hay referencias para autorizar medios virtuales por razones históricas. Pero en la mayoría de tratados recientes ya está prevista, o al menos está la remisión a los ordenamientos jurídicos internos que permite esa interpretación. Repito, se trata de pequeños ajustes porque el escenario legal lo permite. En cuarto lugar, la solución a los problemas que ha evidenciado la utilización de la virtualidad en tiempos de crisis nos obligan a preguntarnos si esos mismos problemas se van a presentar en épocas de normalidad, si le abrimos paso a la virtualidad y cuáles serían las bondades y defectos que inevitablemente va a traer esa valoración al término de la pandemia, y eso nos lleva a concluir que no hay una regla general que sirva de respuesta. Aquí no estamos ante una dicotomía en el sentido de que superada la pandemia o volvemos totalmente a la presencialidad
o nos quedamos en la virtualidad. Cualquiera de esas dos posturas es equivocada y eso es lo que pretendo yo tratar de demostrar en esta corta intervención. Creo que lo que hay que hacer es identificar perfectamente los criterios que se deben tener en cuenta para valorar el tipo de diligencia, las personas que intervienen, el espacio en el cual se interviene, etcétera, para efectos de poder determinar si la virtualidad se opone o no a las garantías constitucionales y legales que asisten al procesado y a otros intervinientes en el proceso penal, y de allí derivará la respuesta en torno a si debemos permanecer o no en la virtualidad. Hay problemas que seguramente van a desaparecer de los problemas enunciados al término de la pandemia. Por ejemplo, frente a la dificultad en la práctica de determinadas diligencias en el marco de la investigación, pues seguramente no habrá mayores dificultades para volver a los exámenes físicos en casos de lesiones personales, en casos de delitos sexuales, practicar una diligencia de exhumación, etc. Pero fíjense ustedes que eso no significa que todo lo que se hacía presencial y que se puede hacer de manera presencial deba retornar a la presencialidad. Hay muchas diligencias que incluso hacen parte de la investigación criminal y que hoy hemos aprendido que se pueden hacer de manera virtual, que son más eficaces, que implican un menor desgaste de la administración en tiempo y en recursos y que en consecuencia se deberían conservar en la virtualidad. Pensemos en las diligencias dirigidas a obtener copias de documentos. ¿Qué sentido tiene seguir insistiendo, por ejemplo, en que un fiscal imparta órdenes de trabajo a una policía judicial para ir a una entidad y sacar copias de los documentos contractuales, cuando los documentos contractuales principales reposan en la página del SECOPO? ¿Qué sentido tiene seguir impartiendo órdenes para obtener certificados de libertad en fotocopia? ¿Qué sentido tiene comisionar funcionarios para traer, por ejemplo, certificados de existencia y representación de una sociedad? ¿Qué sentido tiene seguir practicando entrevistas de manera presencial? ¿Para qué tomar ampliaciones de denuncia y recibir denuncias de manera presencial? Entonces, yo creo que hay una cantidad de actos que la pandemia nos ha demostrado que se pueden llevar a cabo perfectamente, obviamente si existen las condiciones adecuadas desde el punto de vista tecnológico, para ser llevadas a cabo de manera virtual. No ocurre lo mismo con otro tipo de diligencias que vamos a destacar más adelante. Ahora, algunas soluciones seguramente ya se habrán implantado, ya se habrán superado al término de la pandemia. Por supuesto, en ese sentido, desde el punto de vista temporal, hay soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. Yo aquí quisiera destacar y de verdad hacer un reconocimiento a lo que ha venido sucediendo en algunos despachos judiciales que han hecho un esfuerzo por su propia iniciativa, debiendo corresponder este esfuerzo al Consejo Superior de la Judicatura, pero como quiera que ha habido una actitud más o menos pasiva, los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura en materia penal específicamente casi que han venido reproduciendo el mismo texto desde que comenzó la pandemia y pocos protocolos, pocas medidas de inventiva están incorporadas allí para solucionar estos problemas, pero muchos despachos lo han hecho por su propia iniciativa. Y quiero traer un ejemplo que seguramente varios de los que están oyendo lo han podido percibir en las redes sociales y accediendo incluso a observar algunas audiencias. La juez quinta de control de garantías ha hecho un esfuerzo bien importante para utilizar herramientas virtuales. Y dentro de ese esfuerzo, esta persona, esta juez, ha hecho varias cosas. Por ejemplo, utiliza la herramienta virtual limitada, la que se tiene al alcance hoy en día, pero para superar los problemas de publicidad se conecta simultáneamente con la plataforma de Facebook Live para darle apertura indefinida a cualquier persona que quiera intervenir, con lo cual además controla que solo tienen acceso los intervinientes de la audiencia a través de la plataforma que permite intercomunicación. Y la otra plataforma se usa exclusivamente con fines de publicidad sin que esas personas puedan intervenir activamente en la audiencia.
Un segundo ejemplo, implantó un protocolo mediante el cual todo el traslado de evidencia, memoriales, documentos se debe hacer con anterioridad de tal forma que instalada la audiencia, todos los intervinientes ya tienen a su alcance virtualmente esa serie de informaciones contenidas, repito, en documentos, incluso el traslado de cierta evidencia física que puede ser relevante para efectos de adoptar una decisión en sede de garantías. Entonces, fíjense que si se toma este ejemplo y obviamente se hace de manera ordenada, lo asume quien lo debe asumir, la autoridad competente dentro de la Administración de Justicia para reglamentar esos protocolos, para unificarlos, se trabaja en la perfección de herramientas con especialidad dirigidas a la Administración de Justicia Penal, mucho se puede avanzar para llevar a cabo esas actuaciones que no requieren presencialidad. Hay otros problemas que seguramente van a subsistir porque la solución va a tardar más tiempo. Pensemos en los problemas relacionados con el acceso de la población a Internet, con la posibilidad de que cualquier ciudadano, y aquí me refiero no solo a la capacitación que puede tener un juez, un magistrado, un fiscal, un abogado, un representante del Ministerio Público, sino me refiero a cualquier persona, el campesino que está en una zona retirada, que nunca ha tenido muchas veces ni siquiera un teléfono celular a su alcance para que pueda declarar, por ejemplo, como testigo en un proceso. En todo eso tenemos que pensar y seguramente el tiempo allí va a ser muchísimo mayor. Quiero detenerme en dos problemas puntuales que son los que más me preocupan y que evidencian una cierta incompatibilidad, al menos hoy por hoy, entre la virtualidad y el proceso penal. El primero de ellos tiene que ver con la necesidad, y ya lo había anunciado, de garantizar la comunicación directa entre el abogado defensor y su cliente. Ese es un problema incluso prepandemia y que se ha venido agravando en la medida en que aumentan las herramientas de comunicaciones entre las personas en el mundo contemporáneo. Y ahí hay dos tipos de problemas. Un problema relacionado con la dificultad para hacer presencia en determinados lugares, garantizar una comunicación en tiempo real entre el cliente y el abogado. Y no obstante, como les señalaba, el código señala que el uso de las herramientas virtuales siempre debe garantizar esa comunicación entre cliente y abogado. Esa es una garantía difícil de hacer cumplir, incluso respecto de personas que se encuentran privadas de la libertad o personas en libertad que se encuentran ubicadas en sitios distintos. Y hay una segunda que me preocupa todavía más, y es la dificultad para hacer hoy por hoy verdaderamente efectiva la garantía o privilegio de confidencialidad de las comunicaciones entre cliente y abogado. Piense que cuando uno se va atrás a los orígenes de esa garantía, ya en el common law, se va a encontrar que ese privilegio, como todos los privilegios que nacen como en el marco del common law, a partir de una garantía constitucional y a través del examen de las expectativas razonables que se crean en torno al privilegio, tiene varios presupuestos que hoy en día difícilmente se cumplen. El primer presupuesto es que la comunicación se origina bajo un supuesto de confidencialidad. Es decir, quien habla en calidad de cliente con su abogado, lo hace bajo la convicción no de que no le van a utilizar lo que está hablando como prueba en su proceso. Sencillamente lo hace bajo la convicción de que no lo están oyendo, que es algo distinto. En segundo lugar, la confidencialidad necesita asegurarse de manera efectiva de tal forma que resulte esencial para el fortalecimiento de esa relación de confianza entre cliente y abogado. En tercer lugar, se trata de una relación que desde el punto de vista social es importante, que le interesa proteger a la sociedad en la medida en que la garantía de defensa técnica está privilegiada en el marco del proceso penal contemporáneo. En cuarto lugar, el menoscabo que sufriría la relación si el privilegio es mayor que el beneficio, que representa divulgar la comunicación como evidencia. Es decir, se trata del balance costo-beneficio, en el sentido de mirar con qué se gana más si divulgando, permitiendo
interferir en la comunicación privada entre cliente y abogado y divulgarla y eventualmente utilizarla en el proceso o sencillamente proscribir la posibilidad de intervención de esas comunicaciones. Y finalmente el interés social que subyace en general en la colectividad de dejar a salvo la garantía o el derecho a la intimidad frente al uso de determinadas comunicaciones que se utilizan en el mundo moderno. Desde esa perspectiva, y puede sonar una propuesta de solución, digamos, demasiado extrema, pero creo que es la única sobre la cual podemos volver a hacer prevalecer el privilegio y generar verdadera confianza en las comunicaciones entre cliente y abogado, y más en tiempos modernos donde se dificulta más la presencialidad, y no solo en épocas de pandemia, sino, repito, también en épocas de normalidad, es que definitivamente se debe proscribir la posibilidad de intervenir comunicaciones entre cliente y abogado. Una cosa es que se diga que no se pueden utilizar y reconocérseles valor probatorio en un proceso, pero autorizarlas, y otra cosa es proscribirlas. Y para ello la virtualidad, el mundo moderno, tiene las herramientas. ¿Por qué no crear una plataforma para uso exclusivo con fines judiciales entre clientes y abogados? Obviamente precedida de una serie de protocolos en los cuales se verifique la autenticidad de los intervinientes, pero donde el Estado no puede llegar. Ese es un mundo vedado a la autoridad estatal, o al menos así debería serlo para que funcione verdaderamente el privilegio. En segundo lugar, y quizás allí está mi mayor preocupación, ¿cómo asegurar frente a determinadas diligencias, y me refiero concretamente al juicio oral, la efectividad de la garantía de inmediación como presupuesto de contradicción en un proceso de corte adversarial? Muchos dirán, bueno, la inmediación consiste en poder ver a la persona, estar presente, así estemos presentes virtualmente. Tener al testigo en la cámara, en la pantalla, es lo mismo que tenerlo presencialmente. Ojo, porque las cosas pueden resultar engañosas al ojo humano. Y en esto yo quisiera apoyarme en un ejercicio en el cual he preparado a través de unos videos. Yo no soy técnico en la materia, no soy fotógrafo, por supuesto, ni siquiera sé tomar buenas fotos, ni soy camarógrafo, ni soy cineasta, ni experto en televisión. Simplemente he tomado algunas ayudas que circulan en YouTube y he editado algunos videos con fines de representárselos para que ustedes vean la diferencia simplemente de utilizar el sentido de la vista. Y aquí quiero traer también otro presupuesto. Cuando usted está en audiencia, el juez, si está haciendo la audiencia presencial, pone en práctica toda su actividad sensorial, los 5 sentidos. Pone en práctica el tacto, por ejemplo, para percibir unos billetes falsos, los cuales se exhiben, se traslada la evidencia y todos los intervinientes pueden palparlos. Pone a prueba el tacto también frente a un documento público alterado, frente al cual se está aduciendo la falsedad en la firma, si se trata de un original, si se trata de una copia. En general, pone en práctica también eventualmente el olfato. Pensemos en un testigo que está narrando, que identificó a una persona por su olor, por su perfume. Y entonces se vuelve relevante cuál fue el olor, no solo para los intervinientes, sino para el juez. Es decir, allí están a prueba todos los sentidos. Virtualmente solo están a prueba 2 sentidos, el sentido auditivo y la vista, y de manera limitada. ¿Y por qué? Porque la posibilidad de transmitir esos sentidos, generar una percepción en los intervinientes y el juez, se puede ver limitada, pero también alterada. Miremos estos cortos videos para que tengamos una simple aproximación a aquellos problemas frente a los cuales me he venido refiriendo. Este primer video, miren ustedes, que lo que muestra son las comparaciones en la percepción visual de una persona dependiendo del lente, la clase de lente que utilice la cámara. Y está incluida, por supuesto, la cámara con la que cuentan los dispositivos, los monitores, los computadores que se utilizan para efectos de comunicaciones virtuales.
pero también las cámaras que se utilizan, por ejemplo, para recrear y reconstruir, documentar una diligencia de reconstrucción en el lugar de los hechos. Por supuesto que no es lo mismo que esté el juez allá en el lugar de los hechos con los intervinientes. Le diga al testigo, por favor, ubíquese donde usted dijo que estaba parado. Por favor, nárreme lo que está viendo a esta distancia para ver si efectivamente la narración que hizo en la entrevista corresponde a la verdad. Tratemos de tener la misma luminosidad que teníamos en ese momento, etcétera, etcétera, que poner a una persona, un técnico, a que grabe un video con cualquier cámara y nos lo exhiba en una pantalla de computador. Miren ustedes cómo cambia por completo la morfología de la persona dependiendo del lente que se utiliza. Y eso se debe a una cantidad de razones técnicas. Los lentes que se utilizan para efectos de trazar o fijar los ángulos de cobertura de una escena varían dependiendo de la clase de lente. Se afirma que la visión humana capta ángulos entre los 35 y los 50 grados, de tal suerte que lentes que sean capaces de cambiar la angulatura por debajo de 35 o por encima de 50 van a alterar la percepción visual del eje humano, que es lo que ustedes están viendo en este corto video. Pero también inciden las distancias focales. Aquí en el video anterior ustedes se dieron cuenta de que se utilizaba un fondo blanco. No es que no se altere, sino que por ser blanco no se notan las alteraciones. Vamos a ver uno en el que ocurre lo contrario. No hay alteraciones morfológicas, pero sí hay alteraciones desde el punto de vista de la percepción de la distancia. Miren ustedes este video, cómo nos muestra en la primera imagen, hay una sola persona vestida de rojo y la persona que aparece en la cámara. En la segunda imagen es el mismo lente ubicado exactamente en el mismo sitio, pero cambia el número de milímetros, la forma de confección, digamos, del lente. Y entonces ustedes ven cómo ya aparecen dos personas mucho más cerca y se altera por completo la percepción de la distancia sin que en este caso se altere la percepción visual del rostro. Vamos a pasar a un tercer video en el cual se alteran las dos cosas, tanto la distancia focal y la percepción en relación con las distancias de los objetos, como el contexto, y cómo se altera también la morfología de la persona. Entonces es la sumatura de lo que ocurría en los anteriores dos videos. Y todo depende exclusivamente del lente de cámara que se está utilizando en este ejemplo. Pero hay otros factores que pueden incidir. El cambio en los colores, que también dependerá no solo de la cámara, sino del dispositivo receptor. Van a cambiar también los ángulos mediante los cuales se ubique la cámara respecto del objetivo. No es lo mismo, y ustedes lo habrán sentido cuando toman una foto, tomar una foto hacia arriba cuando su objetivo es alto y está hacia arriba. Si usted se para al frente de un edificio de 20 pisos y toma la foto desde el primer piso, desde la entrada del edificio, así lo hace a una distancia de 100, 200 metros. La idea del tamaño del edificio le va a cambiar. De esa forma usted puede achicar, puede agrandar, puede engordar, puede adelgazar sus objetivos. Eso técnicamente es lo que se conoce como el manejo de los ángulos mediante determinadas técnicas de picado o contrapicado. ¿Cómo no decir, por ejemplo, y paso a la siguiente imagen, que termina siendo relevante la percepción del color o la percepción del tamaño frente a una herida? Pensemos, por ejemplo, en la evolución de un hematoma. Todos sabemos que médico-legalmente está medido el tiempo desde la causación del daño hasta la sanación total y el comportamiento de un hematoma producto de una herida que se causa por un golpe contundente. Y entonces, dependiendo de si el hematoma está todavía morado, si está verde, si está amarillo, podemos calcular los tiempos que han transcurrido desde el momento en que se causó el hematoma y el tiempo transcurrido hasta su sanación total. Pues bien, si la cámara me cambia
Y esto no necesariamente tiene que ser a propósito. Yo les estoy mostrando ejemplos hechos a propósito porque son ejemplos tomados de tutoriales de personas que están enseñando técnicas de cine y televisión y de fotografía. Pero esto también puede ocurrir accidentalmente, sencillamente porque el computador que tiene el juez es distinto al que tengo yo, sencillamente porque la calidad del internet es distinta, sencillamente porque quien tomó el video para llevarlo como prueba para reconstruir los hechos, lo tomó sin percatarse de estas técnicas, como también puede ser inducido, hecho a propósito para causar una percepción distinta como una estrategia en el marco del proceso. Y miremos este último video que nos evidencia el conjunto de todo lo anterior. Miren ustedes atentamente el video y les hago una pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esta persona se maquilló la herida para crear una herida? ¿O la persona efectivamente presentaba la herida y lo que hizo fue maquillar parcialmente parte de su rostro para lucir mejor? Muchos seguramente advirtieron que lo que se muestra allí es una técnica utilizada en cine y televisión para crear efectos visuales de heridas inexistentes. Pues bien, es todo lo contrario. Se trata de una persona que sufrió unas quemaduras en su niñez, no se trata de un tutorial de cine, se trata de un tutorial de belleza, donde esta persona está enseñando porque a pesar de tener esos rastros, esas deformidades en su rostro, producto de una quemadura que sufrió en la niñez, adquirió la habilidad para maquillarse y que no se vea su herida. Miren ustedes que luego les invertí la forma en que presenté las imágenes y le adicioné otras dos imágenes. Y la percepción es distinta. Arranca la persona con el rostro quemado y empieza el maquillaje. Entonces aquí uno se lleva la idea contraria. No, esta sí es la idea que corresponde a la realidad. La persona, ese es su rostro natural, ese es su rostro ya a media cara maquillado y este es el rostro definitivo después del maquillaje. Se trata de percepciones visuales. El ojo humano no se va a comportar nunca exactamente como una cámara o como un dispositivo. Por eso creo que, y estos son simples ejemplos, repito, para que ustedes reflexionen sobre el tema, hoy en día ya la afirmación de ese adagio popular conocido por todos, en el sentido de que una imagen vale más que 1000 palabras, ya no es una afirmación. Hoy lo que tenemos es que preguntarnos si verdaderamente en el mundo real o en el mundo virtual podemos aplicar con el mismo énfasis ese adagio popular y preguntarnos si es verdad que una imagen vale más que 1000 palabras. Con esto simplemente les dejo unas reflexiones, espero dejarlos más preocupados que con soluciones, porque esa era la intención de mi intervención en estas jornadas internacionales de derecho penal. Y me despido de ustedes dándoles las gracias y deseándoles buena tarde y buena continuación de este certamen que nos convoca.